Bueno, para simular este proceso de producción de etanol se va a emplear el software de HYSYS. Este va a ser la simulación que se va a explicar. Inicialmente lo que siempre se hace en HYSYS es establecer las corrientes de materia y demás. Para esto se va a agregar la herramienta de paleta. Acá lo que se va a encontrar son los principales equipos, unidades de separación, de enfriador, de calentador, bombas y las dos corrientes, ya sea de materia o de energía. Estas corrientes de materia se van a ver de color azul oscuro una vez ya tengan todas las propiedades especificadas, propiedades como composiciones, flujos y condiciones de operación como temperatura y presión, y se van a ver de color azul claro cuando no estén completamente especificadas. Además, las unidades van a tener un borde en color negro una vez tengan todas las propiedades especificadas y un borde color amarillo como se ve esta torre de absorción cuando hay propiedades que le hacen falta o cuando las corrientes ya sea de entrada o de salida no están completamente especificadas. Inicialmente, ¿qué es lo que se hace? Inicialmente se va para esta herramienta de propiedades y se tiene que estipular cuáles son esos componentes que se van a tratar a lo largo de la planta. Entonces uno simplemente se mete en paquete de fluidos, agregar, va a ubicar entonces cuál va a ser las propiedades que se van a utilizar. En este caso nosotros utilizamos Unifac porque es el que se llevó a cabo en el proyecto de investigación y simplemente se ingresan cuáles son los componentes que se van a tratar: agua, dióxido de carbono. Para el caso de las materias orgánicas, tal y como se estipula en el proyecto, lo que se hace es generar elementos hipotéticos basados en las propiedades críticas de ese elemento. Entonces, simplemente HYSYS lo que hace es que recibe esa información de propiedades críticas y empieza a estimar cuáles serían esas propiedades faltantes. Una vez se tienen estos componentes, entonces se va para simulación y en simulación simplemente lo que se hace es en cada una de las corrientes, entonces se va a decir cuál es la composición de cada uno de esos compuestos y cuáles son las condiciones de operación. Entonces en condiciones se agregan temperaturas, presiones y flujos máximos. Para el caso de los equipos, entonces ya se empieza a tratar diferentes equipos en esta planta. En esta planta vamos a trabajar con un reactor, con una unidad de mezcla, un enfriador y otra unidad pues de separación y una torre de absorción, y esos serían como los equipos principales. Para el reactor, entonces, ¿qué es lo principal? Entonces hay que tener claridad de las reacciones que se están llevando a cabo. ¿Qué es lo primero que uno hace? Establecer la reacción. Entonces en propiedades se va aquí a reacciones y se agrega un set. En este caso nosotros ya tenemos las reacciones, sin embargo si se quisiera agregar otra se pone acá en agregar, agregar reacción, el tipo de reacción que se va a llevar a cabo, conversión, equilibrio, cinética. Para el ejemplo entonces una de conversión, y lo que se hace es agregar acá los componentes. Entonces del paquete de fluidos se selecciona qué componente con qué coeficiente estequiométrico va a trabajar, y en este lado entonces en caso tal de que se tengan varios reactivos, entonces acá se pondría el reactivo limitante, la fase en la cual está ocurriendo la reacción y la conversión de la reacción. Bueno, una vez se ingresan entonces las reacciones, en nuestro caso se están llevando a cabo las dos reacciones que se ven en el proyecto, nos vamos para simulación y en el reactor lo que se hace es en la pestaña que dice reacciones, entonces se van a agregar las reacciones. Entonces acá simplemente lo que uno hace es seleccionar la reacción y por acá se activa un botón que dice como agregar reacción. En este caso pues como ya está agregada pues no aparece, y obviamente las condiciones de presión o de temperatura que se tengan. En este caso nosotros vamos a trabajar con presión constante a lo largo del proceso, por lo tanto los delta P se van a estimar como 0. Una vez se digitan estos datos acá y con estas corrientes ya especificadas, el software lo que hace es estimar estas dos corrientes de salida. Posterior a esto, entonces de nuevo nos vamos para paleta de herramientas y vamos a agregar entonces este de acá que sería un mezclador. Se digita acá, se abre el equipo y se ponen entonces cuáles son las corrientes que van a entrar, en este caso 2 y 3, y cuál va a ser la que sale, que va a ser 5. Igualmente en parámetros y en los diseños, pues entonces se establecerá que el delta P pues será de 0, ¿sí? Se mantienen las temperaturas de entrada con las de salida. En el proceso de enfriación es exactamente lo mismo. En el cooler simplemente se va a establecer los parámetros que ya se tienen. Acá en donde dice los parámetros, pues entonces se digitan los que ya se conocen, en este caso pues que el delta P es 0. Y en las conexiones, pues qué corriente entra, qué corriente sale, y la unidad de energía que va a trabajar este equipo, pues se denominó de esta forma.
En la unidad de separación es exactamente igual. En la paleta de herramientas se digita, se conecta con las corrientes y el software va estimando las demás corrientes. En este caso, ¿qué fue lo que ocurrió? En el proyecto de investigación no se tienen a cabo todas las propiedades que se emplearon, es decir, no se escribieron en el proyecto de investigación. Por lo tanto, no se tiene información suficiente para establecer todas estas corrientes. Sin embargo, ya en la práctica, eso es simplemente de digitar todos los datos acá en el sistema y automáticamente él le va a estimar las corrientes de salida. Entonces acá se tenía el proceso en el cual se ponía en contacto este dióxido de carbono que salía de la torre de separación con agua a fin de obtener pues etanol. Y la parte líquida se sometía en contacto en una torre de absorción con vapor a fin de que posterior a un enfriamiento se obtuviera el bioetanol. Y esta corriente que salía pues de los platos superiores, es decir, en corriente gaseosa, se mezclaba con la corriente líquida y se iba a enfriar a fin de obtener una temperatura óptima para realizar la expulsión de esta agua. Existen otras herramientas útiles en HYSYS, por ejemplo acá en vista, uno puede poner acá en vista de la planta y básicamente acá lo que le va a hacer es que le va a empezar a mostrar más o menos qué es lo que está ocurriendo en el sistema, cuáles son los elementos que se están empleando, en qué corrientes y en qué estados. Entonces si por ejemplo si vemos acá esta que está en estado vapor, vamos y miramos lo que se decía anteriormente de las partes superiores de estas torres y efectivamente se encuentran en estado vapor. Y las líquidas efectivamente vemos que se van movilizando acá en estado líquido. Y además los colores me proporcionan qué sustancia se está trabajando.